que yo amo. Y se los voy a leer yo. Dice, al mismo tiempo que los epidemiólogos clínicos, o sea, nosotros, empezamos a extender nuestros límites desde el mundo de las infecciones, del territorio de las infecciones, los clínicos clásicos también habían empezado, o sea, un clínico clásico, el clínico que no está dispuesto a meterse a fondo a la investigación como tal, sino que está en su silla muy bien sentado, muy tranquilo, dando indicaciones y dando órdenes, como la experiencia les ha dicho. Ellos también han empezado a hablar sobre cuestiones epidemiológicas y han empezado a tener el gusanito de entrar a estos detalles con poca formación y con muchos problemas, ¿no? Y entonces, lo que se dice es que hoy en día sabemos que cada acto que se hace en frente de un paciente, cada acto que se hace en frente de un paciente tiene que tener un background científico. Decisiones diagnósticas, decisiones pronósticas, tratamientos, probabilidades. ¿Qué le digo yo? ¿Cuáles son cómo le digo el pronóstico a un familiar, a un paciente, ¿no? Hace ratito cuando estábamos platicando sobre nuestras experiencias, eh, eh, lo que encontré yo es que el problema no es que ustedes no lo sepan, sino que a veces es difícil explicárselo tanto a las autoridades como es difícil explicárselo a los pacientes, ¿no? Decía Kingston, el paciente no se va feliz hasta que se lleva una bolsa una bolsa de medicamentos. Yo me acuerdo que en una ocasión, platicando con unos colegas míos pediatras, yo soy pediatra, y entonces unos colegas míos decían, oye, pero tú ¿por qué das Denbar, que es una cefalosporina, a un paciente con gripa que es viral? ¿No? O sea, ¿por qué se lo das? Y dice, mira, prefiero dárselo yo a que vayan con el médico de la esquina y que se lo dé el de la esquina. Mejor yo se lo doy bien dosificado. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que él sí sabe que no había que darlo, pero quizás todavía no tiene las herramientas suficientes para poder platicarlo o para poder externarlo a sus pacientes y a sus colegas. Por eso es que muchas de las ocasiones, que es este siguiente renglón, para hacer decisiones, a los clínicos les piden que se basen en su experiencia de haber visto a otros pacientes. Esto es innegable, esto no se puede cambiar, ¿eh? O sea, no hay manera de cambiar esto. O sea, uno va tratando y uno va aprendiendo de los pacientes. No puedes cambiarlo. Sin embargo, la epidemiología clínica y estas herramientas que estamos tratando, lo que nos ayudan es a formar ese criterio. Y lo que me gustaría que ustedes tuvieran es el pensamiento de que a veces no se pueden hacer cortes de largo plazo, porque no hemos visto los suficientes pacientes. No podemos ver los suficientes pacientes. A lo mucho habremos visto 200 en toda nuestra vida, 300, 600 pacientes en toda nuestra existencia. Esos 600 con seguimientos raros, unos con poco seguimiento, otros con mucho seguimiento. Entonces, esto hace que solitos no podamos, que no podamos trabajar por nosotros mismos. Entonces, por esta razón es que cada vez más se necesitan estas herramientas para poder, uno, hacer seguimiento de enfermedades a largo plazo, saber qué le pasó a este niño que reanimé, ¿no? Reanimé a un niño de 500 gramos y saber qué fue lo que le pasó, no nada más a 21 días, sino que cómo le puede venir. Y de muchos sesgos que eso puede tener. Entonces, aunque los clínicos no siempre, no siempre ven a la medicina como un acto preventivo de muchas drogas, de muchos medicamentos, entonces, aún así, tenemos que evaluar cuáles son estas decisiones que vamos a tener desde el punto de vista terapéutico. Entonces, bueno, después de haber dado esta introducción de Feinstein que me fascina, voy a regresarles otra vez el micrófono a ustedes, ¿no? Y le regreso el micrófono a ustedes porque intentamos regresar a las diapositivas.
Entonces, las diapositivas ustedes eran estos clínicos clásicos, un clínico clásico con pocas herramientas, a pesar de que tienen un celular totipotencial poderoso, ¿no? Tienen un celular que puede hacer tablas de 2x2, que puede hacer nomogramas de Fagan, que puede hacer modelos multivariados, que puede hacer metaanálisis, todo con su celular. Sin embargo, pues nos conformamos con utilizarlo para llamar por teléfono o para mandarle el pack a la chava, ¿no? O que la chava te mande el pack a ti, eso está mejor. ¿Se entiende? Entonces, a mí me gustaría otra vez regresar a saber qué van a poner en esta migración de ustedes o los pequeños pasos que han tenido en la migración de ahorita a ser formalmente investigadores que pueden hablar de los ensayos clínicos, que pueden hablar de los sesgos de los ensayos clínicos, hablar de los resultados que pueden tener o de los metaanálisis que se pueden hacer al respecto. Norma Belia Ballesteros, cuéntanos, ¿qué vas a poner en tu diapositiva de la transformación de un lado al otro? Bueno, voy a iniciar de cómo eran mis conocimientos empíricos iniciales antes del diplomado, por ejemplo. Cómo era incluso mi vocabulario. Cambia uno, empieza a hablar de intervalos, a hablar de estadística, que anteriormente eran términos que yo prácticamente no entendía y como no los entendía, no los utilizaba. El clásico que confunde, ¿no? Es que eso Sí. no correlaciona con la clínica y tú, güey, o sea, la correlación es para dos variables cuantitativas, cuanti con cuanti, ¿no? O sea, entonces Así es. ahí no aplica correlación, la clínica es dicotómica. O sea, Sí. güey, o sea, no manches, primero apréndete a limpiarlos, ¿no? Y después vienes a hablar y a tratar a un paciente. Ajá. Sí, y después de eso te vas a tratar a un paciente, ¿sí? Ajá. Sí, de acuerdo. Entonces esa va a ser mi migración y voy a pues, explicar Muy bien. de cómo ha ido la transición. Ok, entonces ahí me gustaría que pusieras algún artículo que te haya tocado recientemente, que hayas dicho, ay, este artículo me hizo sentir, ¿no? O sea, ya lo pude leer, ¿no? O Sí. quizás alguien en estos días haya publicado algún artículo y lo vea publicado en la revista y diga, ¡ay, tortas y retortas! ¿Pero qué hice? ¿Cómo puedo publicar eso? No, ya salió publicado y ahí está mi nombre, maldita sea. Así pasa, ¿eh? Sí. Algunos de nosotros hemos publicado cosas que uno se arrepiente toda la vida, lo vuelves a ver y dices, no mancho, no tenía ni idea de nada. Y te lo publican porque en la tierra del tuerto, Sergio, en la tierra del tuerto. Pues, Rey. Sí. Armando, ¿tú qué vas a poner? Sí, venga, Armando, ¿tú qué vas a poner en tu transición? Bueno, pues yo tengo un recuerdo muy... No te escuchas, Armando. A ver. Bueno, ¿ya? Sí, adelante. Yo tengo un recuerdo muy marcado de mi residencia, en donde la Gineco 4 se nos inculcaba la escuela de la Gineco 4, ¿no? Y es decir, el accionar, las decisiones clínicas, el modo de operar, el modo de actuar como ginecobstetra, obedecía a la escuela de la Gineco 4. Pero conforme uno va creciendo como residente, se va dando cuenta que esa famosa escuela que es tan arraigada en la Gineco 4 va desfasándose de lo que se publica en otros lados, de lo que se hace en otros lados, de lo que se publica en otras guías. O sea, ya hay una discrepancia inmensa entre lo que hacían en muchos hospitales con la famosa escuela de Gineco 4, que era un cuadrado que no te podías salir de ahí, porque si te salías ya no eras Gineco 4, ya hacías cosas raras, eras altamente criticado por todos tus profesores, la mayoría de ellos ya jubilados. Entonces era un sacrilegio, o sea, era un sacrilegio hacer algo diferente de lo que marcaba la escuela de la Gineco 4, que era pues ese cuadrado. Esa escuela de la Gineco 4 aún persiste, aún no, es un fantasma que aún nos persigue en el día a día y pues que bueno, muchos han intentado derribar o atacar o desmentir con otros estudios, con otras evidencias. Sin embargo, esa transición ha sido muy difícil. O sea,
salirse del cuadrado de la escuela de la Gineco 4 a lo que la evidencia, a lo que otras escuelas dicen, a lo que se hace en otros lados del mundo, a lo que se ha estudiado, ha sido muy difícil. Yo entiendo que uno dice, uno estudia y cambia su modo de actuar, uno entiende y cambia su práctica clínica. Sí, sí, pero no. O sea, es que es más difícil de lo que uno cree, porque en verdad uno tiene cosas muy arraigadas, que es la costumbre. O sea, la costumbre está tan arraigada que a veces el razonamiento científico, la mera cuestión clínica fundamental escapa y es imposible cambiar la costumbre. Entonces yo concluyo con esta idea, que era algo que me decía mucho mi santa abuela, era, hijo, en esta vida siempre puede más el vicio que la razón. Y eso pasa mucho en medicina. Puede más el vicio que la razón. Y es muy difícil cambiar Oye, eso. oye, Yo me Armando, pero incluyo mi en eso, ¿eh? abuelita, mi mamá me decía otra grande, ¿eh? Me decía, ¿y si los demás se avientan del puente, tú te avientas? Viri, Sí, también es eso. Viri, Viri, según lo que estoy escuchando, todo esto conlleva un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que conlleva aprender estas cosas y hablar en este nuevo lenguaje? Uno, puedes, mejor te callas y no le dices nada a nadie, si nada más los oyes hablar y tú. No, más bien, bueno, aquí el objetivo es no perjudicar al paciente y ser buen médico, que finalmente es para lo que estudiamos. Entonces yo, por ejemplo, cuando éramos residentes, aplicábamos muchos esquemas de inductores de madurez pulmonar. O sea, era, parece que llegó con contracciones. Hay que ponerle un esquema de inductores, ¿no? Y 2 semanas después llegaba la paciente y otra vez tiene contracciones. Puedes volverle a poner. O sea, cuando éramos recientes creo que poníamos muchos esquemas de inductores y pues ya la evidencia más reciente es solo ponlo si crees que sí está por nacer en los siguientes 7 días. Y todavía sigue pasando que muchos pacientes ingresan de la toco ya con su betametasona indicada, la primera dosis. Al día siguiente tú le pasas visita y tendrías que continuarlo porque ya lo iniciaron. Pero creo que cada vez es más frecuente que decimos, no, ¿por qué se lo vamos a continuar? Y le dice al residente, puedes quitárselo. O sea, si tú sabes que este bebé no va a nacer, ya se le quitaron las contracciones, ya déjale ir a su casa. Entonces ya no le pongas betametasona y te firmo el alta ahorita. Entonces, para mí sí ese fue un cambio, por ejemplo, de cuando no leía tanto o no había tanta evidencia, hacer lo que el adscrito decía o quería o incluso mis compañeros. Y ahora yo puedo tomar la decisión de decir, ya sé que esto puede afectar a los niños, ya no lo continúo. Esto se le llama empoderarlos. Empoderarlos quiere decir, ¿dónde lo leíste? Y que vengas, mira, léelo conmigo, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, lo que yo hacía en los pasos de visita es que iba dejando los papers, los iba dejando por ahí así. Ahí dejo ¿no? Ahí dejo el otro, ¿no? Yo soy una mala persona porque yo me río de todo mundo, ¿no? Entonces, si alguien me dice Apgar y yo me río y me burlo. Eso está mal de mi parte, porque es como la manera de defenderme en este mundo que de repente siento que los demás van en sentido contrario, ¿no? Como el chiste. ¿Saben el chiste? Olga, ¿te sabes el chiste? El cuate que va manejando por el periférico, ¿no? Y oye en el radio dice, un loco va manejando en sentido contrario. Y el cuate dice, ¿uno? Si son un chingo, ¿no? Entonces, en este escenario, es muy fácil perdernos en parecer que somos los locos, ¿no? De full on the hit. Entonces, hasta te quedas sin amigos, ¿no? Porque entonces ya no te quieren invitar porque ay, güey, ahí viene la evidencia, ¿no? Cálmate, mi evidencia. No, güey, no te dejo ver mi estudio porque no te va a gustar, ¿no? No. ¿Para qué te invito a operar si no? Sí. Entonces sí conlleva un riesgo. Ahora, Olga Margarita, ¿nos podrías decir qué entiendes tú por taxonomía? ¿Has oído esa palabrita de taxonomía? ¿Qué es eso? Pues según recuerdo vagamente, como una categorización, ¿no? Claro. No sé, en este caso alguna información, algunos datos, como categorizarlos o en cierta forma ordenarlos. Sí, perfecto, excelente. ¿Tú crees que la medicina tenga taxonomía? Sí, de muchas maneras, sí. ¿Sí? Pues, Como por porque ejemplo, toda la información, en todo categorizamos, tan solo grados, mucho lo manejamos en grados, otras cosas en tipos, no desde... es esa la idea.
no es esa la idea de clasificación. O sea, esas clasificaciones sí las hay, pero son apropiadas o asociadas a una circunstancia. Cuando hablamos de taxonomía, hablamos de una taxonomía muy, muy general. Y entonces, ya tengo a alguien que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? No puedo ver aquí, maldita sea. Levantó la mano Manuel Casas López. Bien, así debe de ser, ¿eh? Gracias. Ese es el mejor formato. Manuel, tú muy bien. Gracias por enseñarles dónde. ¿Les puedes decir a los demás cómo se hace lo que acabas de hacer? Pues porque los demás hablan y todo, pero ¿cómo se hace? En la parte inferior de tu barra hay un chat y los participantes. Si ustedes abren los participantes, al final de la lista está la opción de levantar y bajar la mano. Pero a ver, retomando un poquito el mensaje, el planteamiento que ustedes hacían, espero no equivocarme, parte de si hemos estudiado un poquito de docencia, cuando nosotros hacemos un planteamiento, existe, por ejemplo, la taxonomía de Bloom para identificar la profundidad en la que tú quieres llegar a explicar un concepto. Entonces, es muy importante conocer un poquito de esta taxonomía, porque es la única forma en la que, aquí tengo inclusive el acordeón, es la taxonomía de Bloom, para que nosotros podamos explicarle a nosotros mismos y a los estudiantes qué tipo de idea quieres aterrizar. Podemos aplicar el conocimiento, podemos simplemente conceptualizarlo, podemos establecer una situación de evaluación, y eso va a hacer que la información que tú manejes, mejore el documento que quieres hacer. Entonces, yo creo que todo se aterriza en este tipo de categorización de los elementos que quieres investigar. Y eso va a darle el efecto que necesitas a tu trabajo. Excelente. Qué buena participación. Y vean ustedes aquí cómo el doctor Feinstein, en esta misma idea de hacer una taxonomía que nos permita identificar a qué nivel vamos a hacer las cosas, él pone esta taxonomía que le llaman de tipo ecléctico. Entonces, ecléctico es tu pregunta de investigación más simple, ¿no? Ecléctico es, hay que operar a los niños con conducto. Ecléctico sería, sirve ponerle maduración, esteroides para madurar al feto. Esos eclécticos son preguntas muy largas que no tienen ningún orden, ¿no? Estas preguntas de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pone, deberíamos utilizar la vacuna de Salk o la vacuna de polio. Son decisiones. Entonces, este tipo de preguntas son las preguntas como que yo creo que uno tenía como cuando era estudiante de medicina, ¿no? Sirve una cosa, no sirve la otra, y quieres la respuesta rápida, ¿no? Entonces, no sé si me explico en esto de las respuestas rápidas, estimada Ned. Ned, ¿qué es esto de respuesta? ¿Por qué queremos estas respuestas rápidas cuando somos estudiantes de medicina? ¿Qué quiero decir con estas respuestas rápidas? Con estas preguntas de investigación así malhechotas. A lo mejor con tener como una respuesta como fácil a lo que necesitamos en el momento. O sea, sin indagar tanto como en lo asociado a la pregunta, sino directamente sirve, no sirve. Y eso es lo que se me ocurre nada más. Patricio, ¿tú crees que en tu experiencia, ya que tienes como ortopedista, etcétera, has encontrado alguna pregunta que verdaderamente sea fácil? Una pregunta que se pueda responder en un blanco y negro de manera muy nihilista, en donde sí, no, lo opero o no lo opero, le pongo un yeso o no se lo pongo. ¿O hay una serie de asegúnes? ¿Cuál es tu opinión sobre esta taxonomía ecléctica? Creo que si bien no hay preguntas fáciles, pero las respuestas sí, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez en el seminario que nos había dado, de las opiniones que usted tenía sobre
de las guías de práctica clínica y todo esto. ¡Ay, no me digas esa palabra! Aún así, en verdad. Discúlpame, es que dijiste una palabra que me hiere. No, sí la tomé precisamente por eso, pero yo creo que sí muchas veces si nos basamos en la evidencia y la dejamos bien diagnosticada, yo creo que la respuesta debería ser fácil también en el ámbito clínico. No habría razón para decir que no hay preguntas sencillas. Si está bien estudiada, debería ser fácil responderla. Ok. Veía que asentías la cabeza, estimado Manuel Casas. ¿Tú qué piensas al respecto sobre esa acción médico, de algo que podría ser muy fácil, pero yo voy a regresar en mi experiencia del uso de antibióticos? Me llega la mamá con el niño griposo. La respuesta para mí es muy fácil. Tiene gripa, tiene mocos, está estornudando, cara de perro con gripa. Para mí la pregunta es, el niño tiene gripa y no le voy a dar antibióticos. Pero la mamá quiere que le dé antibiótico. Pero el papá quiere que le dé antibiótico, la abuelita quiere que le dé antibiótico. Y es un reto porque quizás yo puedo ser como muy egoísta, si quieres, y decir, yo estoy haciendo bien las cosas, cabrón, ¿no? Yo no se lo di. Se fue a ver a Daniel ahí a su consultorio y él pues, tenía hambre, ¿no? Maldita necesidad, y tómala, le prescribe el medicamento, ¿no? Ese sí no es fácil, o sea, yo creo que aunque la respuesta sea fácil, el entorno en el que estamos lo vuelve sumamente difícil y vuelve estas preguntas eclécticas con una serie de asegúnes. Dices, puta, depende de dónde esté. O sea, si yo sé que el Apgar no funciona, pero si no pongo el Apgar en la nota, no le van a dar el certificado de salud, ¿no? Yo sé que si no me visto de blanco, ponerme una bata es lo peor que hay porque es un fomite. Sí, pero si no me pongo de blanco, me corren de la residencia como a Kingston. Están a punto de correrlo porque ¿no? Siempre está diciendo dónde lo leyeron. ¿Se entiende esta parte de por qué no es tan fácil esta respuesta? No sé, estabas asintiendo hace rato, Manuel Casas. A ver, yo creo que esto va desde muy atrás. Cuando yo era estudiante, el profesor me preguntaba al pie del paciente y él quería una respuesta concreta y tenía que ser la que él tenía en la cabeza, no nos dejaba debatir. Entonces, yo creo que gracias a ese tipo de situaciones en las que muchos de nosotros hemos vivido de acuerdo a nuestra edad y nuestra época, es que hemos llegado a que tú te vomites por las guías de práctica clínica. Que me queda claro que tienen una impresionante deficiencia. Pero son estrategias contextuales, dependiendo la institución o los países, que buscan de alguna manera apuntalar o defenderse ante ciertas situaciones que debemos hoy por hoy respetar e ir avanzando lentamente hasta llegar no a la contradicción, pero sí a demostrar que eso que se nos puso ahí no es lo ideal. Yo tengo ahí una tesis en relación, por ejemplo, con el pie equinovaro y la guía de práctica clínica cojea bastante al respecto. ¿Verdad? Muy bien, Kingston. Entonces, yo creo que ese sería un ejemplo claro del proceso de migración en el que a ti te enseñan este cartabón y la experiencia y tu estudio y tu clínica con el paciente te dice, no es cierto, eso no puede ser, el paciente se le resuelve de esta manera. King. Sí, bueno, yo igual retomando un poquito eso, lo que decías de por qué al médico le gustan las respuestas rápidas, yo creo que es porque somos ignorantes. O sea, yo siento que es porque no sabemos. Porque es más fácil que alguien te diga, es esto, y hazle esto, a tú realmente tener un proceso de pensamiento crítico y irte a leer o irte a estudiar y decir, oye, ¿sabes qué? No, yo creo que esto que me dijeron no es. Yo creo que esto que leí podría parecerse más o que este tratamiento podría funcionarle más. O sea, por lo menos hablo en mi experiencia, que yo me he dado cuenta que a raíz, ahora en la residencia, a raíz de que me he ido a profundizar más sobre temas muy particulares de mi área, me he dado cuenta que realmente antes era un ignorante. O sea, antes era un ignorante completamente y no sabía lo que estaba haciendo. Ahora por lo menos, yo creo que seguimos siendo ignorantes, estimado King.
Lo que pasa es que ahora ya sabemos que somos ignorantes y somos unos requeteburros. O sea, antes creías que ya, no, güey, ya acabé la facultad de medicina, ya la hice. No, no, yo soy médico de base, ¿no? Hola, buenos días, yo soy médico de base. Ya sé. Y después empiezas a aprender estas cosas y dices, no manches, no tengo ni idea de nada. O sea, dudo de todo, es un peligro. Daniel, por favor. Daniel Ibarra. No, fue Viri. Pero rápido, Viri, yo Viri, creo adelante. que tiene que ver con que lo que hacemos es ciencia y también tiene una parte artística, ¿no? Bueno, Claro. ¿no? Entonces, a lo mejor en la gripa, la maniobra terapéutica es explicárselo a los papás, ¿no? Pero eso no te lo enseñan y cuando tú tienes, pues es un oficio, tienes que resolver algo y si te quedas con la idea de yo tengo que prescribir, es donde viene la mayoría de los errores. Viri, adelante. El conocimiento te da poder, pero también saber más te hace que te cuestiones más y a la vez llegas a la conclusión de no sé nada. Pero también debes ser empático con tu paciente. Finalmente a lo que nos dedicamos es a cuidar de la salud del otro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi caso al ver una embarazada, siempre que traen sangrado en el primer trimestre, tienen miedo de abortar. Y me preguntan, ¿tengo que quedarme en reposo? Obviamente hay evidencia científica de que el reposo no va a cambiar la cosa, pero también quieres ser empático con esta mujer de, bueno, quiere estar más tranquila. Yo siempre les digo, o sea, el reposo no va a hacer que abortes o no abortes, pero a lo mejor te hace estar más tranquila. Si lo haces por tu tranquilidad y por descansar, adelante, pero eso no va a cambiar en que llegues a abortar o no. Pero es como explicarles esa parte científica sin decir, no, esa es una tontería, tú no tienes la razón, tienes que hacer esto, ponte a caminar normal, ¿no? Muy bien. Olivia, ahorita te doy la palabra, nada más déjame platicarles algo que me pasó. Yo en mi formación, yo soy muy viejo. Entonces, yo cuando era residente, estaba de moda una madrinola que se llamaba Medicina Basada en la Evidencia. Entonces, estos locos de Canadá, obviamente, ya saben, ¿ya vieron el libro? ¿Ya vieron el libro que me gusta leer? Bueno, pues este fue escrito en Yale, y Yale obviamente está peleado, así como PolyUNAM, con totalmente peleado con McMaster, ¿no? Entonces, si me dan asco las guías de práctica clínica, me dices medicina basada en evidencia y me vomito peor, ¿no? Entonces, los de medicina basada en evidencia decían que todas las acciones que tuviéramos que hacer tenían que tener evidencia. Tenía que estar escrito y yo tenía que actuar al respecto. Ejemplo, lo que acabas de decir. Una señora que tiene sangrado en el primer semestre, pues la tendría que decir, señora, hágale como quiera, váyase a su casa. El ejemplo que pusieron los contras de la medicina basada en evidencia fue una de las piedras que los ahogó en la profundidad de olvidar la medicina basada en evidencia y empezar a hablar de otras funciones como GRADE, ¿no? Entonces, a evaluar la evidencia y además de evaluar la evidencia, hablar de intervalos de confianza y hablar de precisión en lo que yo estoy diciendo, fue un estudio que le llamaron el estudio del parachute. No sé si alguien lo ha leído. Entonces, es un metaanálisis. Me encanta. Dejen ponérselos aquí. Entonces, le ponen aquí parachute metaanálisis. Y la pregunta era si utilizar... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, lo estamos viendo. ¿Sí? Y entonces Sí. La pregunta era si utilizar un paracaídas para... la pregunta de investigación era si utilizar un paracaídas prevenía para la muerte. ¿Sí? Entonces, aventarte de un avión te provocaba que... Sí se entiende la pregunta, ¿no? ¿Sí? Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una revisión sistemática de la literatura. En la revisión de la sistemática de la literatura le hicieron como una revisión perfecta y lo que pasó es que no encontraron ningún artículo. Y entonces, vean las conclusiones. Marquito, ¿me puedes leer las conclusiones de aquí? Ya va, ok. Así como con muchas intervenciones intencionadas a prevenir, pues, no sé, algún riesgo de enfermedad o salud, no sé, la efectividad de los paracaídas no ha sido Así como hay un sujeto... montón de cosas que tienen que ver con la salud. Muchísimas cosas que no tienen evidencia. Y como dijo Daniel y como dijo Viri, tenemos que utilizar nuestro mejor ojo, tenemos que hacer un acto de empatía con el paciente.
tenemos que trabajar en ser médicos, en trabajar en seres humanos. Sí, adelante. La efectividad de los paracaídas no ha sido sujeto a una evaluación rigurosa utilizando ensayos clínicos aleatorizados. Los propulsores de la medicina basada en evidencia... Los abogados de la medicina basada en evidencia. Ajá. Han criticado la adopción de las intervenciones evaluadas usando solo datos observacionales. Pensamos, es que no lo veo, eso es lo que sigue, pensamos que todos podrían beneficiarse si la mayoría de los protagonistas radicales de la medicina basada en evidencias organizaran y participaran, y se organizaran y participaran en un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado por placebo, cruzado de paracaídas. O sea, pues que se morirían, ¿no? Los que, pues, obviamente... Esto está escrito en el British Medical Journal, el día The Day That the Music Dies, ¿no? Más o menos al principio del siglo ya empezamos a dar cuenta que eso de la medicina basada en evidencia había sido un choro terrible, que lo que promovía era el uso de guías de práctica clínica y lo que promovía es que la gente comiera papillas y tuviera estas preguntas nihilistas de sí o no, ¿no? Entonces, ahora a lo que nos dirigimos es hacia una evaluación crítica de la literatura. Sí, Olivia, no te di la palabra. Ahora sí, adelante. Bueno, yo considero que entre más tenemos un conocimiento claro de cómo hacer las cosas, nos volvemos escépticos y cuestionamos más, nos volvemos incrédulos, ¿no? Y entonces, y también no quiere decir que todo lo que nosotros manejamos como médico, todo está mal o todo está bien, sino más bien nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que para nosotros como médicos está bien y vamos a tomar ese camino y las decisiones que nos corresponden y que consideramos que es lo correcto. Ahora también hay que entender que no todo en la medicina ha sido descubierto. Entonces, existe el predominio del conocimiento en una época, por ejemplo, en el parto pretérmino, hace 10 años, toda paciente que tenía riesgo de parto pretérmino se le daba clindamicina. Olivia, ¿qué me dices del COVID? O sea, justo lo que estás diciendo, o sea, ¿qué me dices del COVID? O sea, el COVID vino a enseñarnos que seguimos justamente haciendo lo que tú dijiste, lo que estás diciendo ahorita. Ah, los tengo aquí, ya se me bloquearon, ¿no? Sí. Ah, perdón. Justamente como lo estabas diciendo. O sea, ¿cuántas veces actuamos de bote pronto? A ver, hacémoslo. Viene una infección viral, le doy oseltamivir, le doy remdesivir, le doy, ¿no? Tocilizumab, le doy lo que se me venga encima. Sí, Olivia, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Olivia, ya los perdí, ahora sí. Ay, amigos. Creo que ahora sí los perdí. Ah, qué triste. Marco Figueroa, ¿estás por ahí? ¿No? No.